Muy buenos días. Mi nombre es Santiago Quiza y mi compañero Diego Morales. Y como tema final de humanidades, vamos a explicar el tema el bien y el mal como construcciones necesarias para el ser humano. Entonces, en este video vamos a explorar y explicar cómo el bien y el mal no son verdades absolutas, sino construcciones humanas que usamos para poder darle más sentido a lo que vivimos. Bueno, empezamos. ¿Y si el bien y el mal no fueran absolutos? Desde pequeños a nosotros nos enseñan que ciertas cosas son buenas y otras son malas, pero pocas veces pensamos en quién es el que decide eso. Entonces, esta pregunta es importante porque el mundo en el que vivimos está lleno de debates morales. Está lleno de redes sociales, política, relaciones personales, cultura digital. Aquí surge la idea de que lo moral no es algo natural, sino una herramienta que creó el ser humano para poder entender la realidad. Bueno, la moral como un conjunto de verdades fijas. En la modernidad, muchas instituciones definían el bien y el mal, la religión, la ciencia o incluso también el Estado. La sociedad creía que había una única verdad y que todos, absolutamente todos, debían seguirla. Esto hacía que el bien y el mal se vieran como unos conceptos fijos. O sea, obedecer era bueno, desobedecer era malo, lo racional era correcto y lo emocional era incorrecto. Era un mundo más rígido y menos cuestionado. La gente no se preguntaba el porqué de las cosas y solo aceptaban las cosas y seguían. Bueno, la moral depende del contexto y la cultura. Bueno, vamos a hablar de esto que es muy importante, teniendo en cuenta la posmodernidad. En la posmodernidad cambia todo. Se empieza a entender que no existe una única verdad. O sea, quiere decir que cada cultura, cada persona, cada experiencia puede moldear su propio criterio moral. Lo que para un grupo de personas o una comunidad es aceptable, para otro puede ser totalmente inmoral, puede ser algo muy malo. Entonces esto abre la puerta a debates más complejos, donde el bien y el mal ya no son reglas universales, sino puntos de vista de cada quien, de cada cultura o comunidad. El sujeto como constructor de sentido. Cada individuo interpreta y construye su propia visión del bien y del mal a base de la educación, la familia, la cultura y experiencias personales que nos ayudan a formar criterios sobre lo correcto e incorrecto. De esta manera, cada sujeto participa activamente en la construcción de la moral, resignificando normas y adaptando los valores sociales a su propia vida. Es decir, a medida de que la persona va construyendo nuevos vínculos con nuevas personas, viviendo nuevas experiencias y viendo diferentes aspectos de la sociedad, va construyendo su propia visión del bien y del mal, no como una verdad absoluta impuesta, sino que el mismo sujeto es el que le va dando sentido a estos conceptos. Crisis moral contemporánea. Actualmente vivimos una crisis moral donde las viejas certezas ya no existen. Las normas se cuestionan constantemente y los debates se intensifican, especialmente en las redes sociales, donde opiniones opuestas generan discusiones sobre lo que está bien o mal. Esto demuestra que la moral es dinámica y depende del contexto social, cultural y tecnológico en el que vivimos. Realidad medida por la tecnología. La tecnología y los medios de comunicación influyen en nuestra percepción del bien y del mal. Las redes sociales crean tendencias, amplifican opiniones y establecen lo que es considerado aceptable o inaceptable en la sociedad. Por ello, la realidad mediada redefine constantemente nuestras ideas morales y nos obliga a reflexionar sobre nuestras decisiones. En otras palabras, hay veces nos dejamos llevar por las opiniones o lo que vemos o lo que consumimos, como tal en el Internet, ya sea en noticias o en redes sociales, sino que optamos estos como si fueran una verdad absoluta, pero no cuestionamos el trasfondo de esa crítica o de esa opinión. Simplemente damos por hecho de que así son las cosas, pero realmente lo que debemos de hacer es cuestionarnos esta razón, no obtener como resultado una verdad absoluta
siguiendo las opiniones de los demás, sino que hay que ser más críticos e interiorizar para establecer un punto de vista más óptimo para la situación. ¿Por qué seguimos necesitando estas ideas? Estas ideas, aunque construidas socialmente, son esenciales para convivir. Nos permiten establecer límites y acuerdos que facilitan la cooperación y la vida en la sociedad. Sin estas categorías, sería difícil coordinar nuestras acciones y entender cómo nuestras decisiones afectan a los demás, haciendo la convivencia mucho más complicada. Pero en conclusión, el bien y el mal no son absolutos ni fijos, son construcciones humanas que evolucionan con la sociedad, la historia y la tecnología, pero siguen siendo esenciales para comprender nuestras acciones y convivir en comunidad. Reflexionar sobre esto nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y a entender mejor la complejidad de nuestra vida en la sociedad. Muchas gracias por su atención.